la mujer la vida es pura prosa. Eso dijo el poeta Rubén Darío, quien así se refirió a la delicadeza que una mujer representa y con ella la poesía. Pero hablando en términos de literatura, existen en México muy buenas exponentes femeninas que solo brillan en situaciones extraordinarias como la que enfrentó Sor Juana Inés de la Cruz en la época virreinal. Lo cierto es que desde entonces son muy pocas las mujeres que han tenido presencia y reconocimiento en las letras mexicanas. Romper con la palabra, de la doctora Adriana Pacheco Roldán, es un libro que habla de esta exclusión de las mujeres en la literatura y recopila 6 estudios críticos sobre la obra de escritoras mexicanas contemporáneas. En Cuenta Conmigo platicaremos con esta doctora Adriana Pacheco sobre este libro tan revelador sobre violencia y género en la obra de escritoras mexicanas. Además, en sintonía con esto, platicaremos en el estudio con Adriana Bernal, directora de Et al Contenidos y editorial, sobre la recolección y publicación de ensayos realizados por mujeres. Acompáñenos a compartir esta media hora dedicada a autores y libros. Los nombres de poetas y narradoras, cuentistas mexicanas en la literatura son como luceros remotos en un cielo oscuro. Así lo explica Adriana Pacheco Roldán en su libro Romper con la palabra, violencia y género en la obra de escritoras mexicanas contemporáneas. Y de la mano de esta revisión, la autora destaca los esfuerzos de las autoras para ser publicadas en provincia a través de casas editoriales independientes o instituciones gubernamentales, entre otros escasos apoyos que impiden a muchas llegar y darse a conocer al gran público lector mexicano. En su libro Romper con la palabra, violencia y género en la obra de escritoras mexicanas contemporáneas, Adriana Pacheco Roldán reconoce que la intención es dirigir una mirada a un segmento de la población literaria que se considera poco visible, pues los nombres de poetas, narradoras y cuentistas son como luceros remotos en un cielo oscuro donde muchas veces brillan por un tiempo en la lejanía para apagarse y morir sin que se les haya descubierto. Su libro revisa la producción literaria de escritoras mexicanas contemporáneas que publicaron entre 1970 y 2010 e incorpora nuevos nombres a un canon que requiere ser actualizado, además de analizar las formas en que las obras cuestionan instituciones hegemónicas y tradicionales, como la maternidad, la memoria, la familia, el cuerpo y el deseo. A manera de rescate, la autora ubica regiones en el país con más producción literaria, nombres nuevos, géneros más comercializados, entre muchas otras formas de ver esta producción tan rica y variada. Sostiene la importancia de dar visibilidad a la literatura femenina, facilitar su publicación y más aquella que surge en la provincia, pues solo con un buen apoyo en la promoción, las autoras mexicanas de diversas regiones podrán llegar al universo de lectores y ser conocidas en todo el país. Adriana Pacheco Roldán logra con este libro analizar de qué manera las obras se distinguen por el uso de diversas herramientas discursivas como el mito y la simbología religiosa, el cuestionamiento de estatutos como verdad, historia e identidad, así como el replanteamiento del concepto género como una elaboración cultural identitaria. Hoy me da mucho gusto que me acompañe en el estudio la doctora Adriana Pacheco Roldán, que es investigadora asociada y coordinadora de la Mesa Directiva de Asesores Internacionales de la Universidad de Texas en Austin. Además, también es coordinadora del libro Romper con la palabra, violencia y género. Gracias, Adriana, por estar aquí. Al contrario, es un honor. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué te inspiró a coordinar este estudio, digamos, sobre violencia y género a partir de la propuesta literaria de autoras contemporáneas? Pues la obra de las mismas escritoras, al revisarlas, me di cuenta de que muchas de ellas comparten ciertas líneas, ciertos temas, muy relacionados algunos con la violencia, con el género, otros no. Definitivamente las escritoras no todas escriben de violencia y género, pero sí hay ciertas marcas que se me hicieron muy similares y otras completamente distintas. Entonces pensé, bueno, se tiene que hacer un estudio. Invité a 5 colegas para que hiciéramos este volumen y eso ayudó a empezar a tocar puertas a tal grado que hemos recorrido toda la República Mexicana hablando con las escritoras. Nos acabas de decir algo interesante. Dices, no todas tocan el tema de la violencia o del género, pero seguramente algo del concepto de mujer o de algunos conceptos como lo es la maternidad, la feminidad, el cuerpo, ¿se han modificado o no se han modificado? Es una pregunta muy interesante.
Yo creo que más que modificarse, tendríamos que pensar en cuestión regional. A lo largo de todo el territorio nacional, la violencia, el género y, como dices, estas temáticas de corporalidad, de maternidad, el miedo, la violencia doméstica, que es uno de los temas que más abordan, cambia de acuerdo a la región del país. Algunas, por ejemplo, se han negado rotundamente a hablar de la violencia o del género, o específicamente de la violencia, pero la situación del país las ha llevado a tomar el tema, ¿no? Hay, por ejemplo, escritoras, hubo una reunión hace no mucho, estuvo Carmen Bullosa, Cristina Rivera Garza y Valeria Luiselli estuvieron en Nueva York, y en una entrevista estaban ellas comentando sobre esto, ¿no? O sea, de alguna manera yo no quería abordar el tema de la violencia, pero la violencia nos jala, ¿no?, a escribir sobre ella. Y hay algunos cambios, pienso por ejemplo también en las preferencias sexuales. ¿Se nota esto también en la propuesta literaria de las escritoras? Hay escritoras magníficas que están trabajando mucho los temas de género en todas estas diversidades. Por ejemplo, Criseida Santos Guevara, excelente, hablando sobre lesbomaternidades, ¿no?, y todo lo que está haciendo el activismo para tratar también de validar pues toda esta propuesta. La literatura tiene algo muy valioso, se anticipa a los hechos y nos muestra caras que no podemos ver en otros lados. Pero siempre mi pregunta es, ¿y cuál violencia? ¿Y en dónde? Claro, es demasiado amorfo hablar solo así. Exacto. En general. Si leyéramos más, ¿sí?, poetas, narradoras, dramaturgas, ir al teatro, periodistas, nos daríamos cuenta de todos los bemoles que hay en el tema de la violencia y se atacaría desde otros ángulos distintos. Digamos que la literatura es un termómetro que anticipa, digamos, lo que está pasando en la sociedad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y además nos enseña caras que nosotros no podemos ver a través de las instituciones. Por ejemplo, entrar en el espacio doméstico. Hay escritoras que han tratado mucho el tema de la pedofilia, escritoras que están tocando mucho el problema de las madres que están encerradas en cuatro paredes, ¿no? O sea, desde las teorías de género. Parece que es normal, pero... No es nada normal. Ellas mismas, llega un momento en la locura, ¿no? Como enloquecen ellas mismas en esta frustración de no poder atravesar este ámbito privado e incorporarse a la vida pública, ¿no? O, por ejemplo, se escribe mucho sobre la violencia en las calles, ¿no? Lo que es la violencia verbal. Tenemos el problema enorme, por ejemplo, en México, que lamentablemente lideramos en el mundo con embarazos de niñas entre 10 y 14 años. Desgraciadamente, pues no es algo que estemos muy orgullosos. Y esas cosas solamente salen cuando tenemos una lectura muy concienzuda de las obras, como la poesía, el cuento. Hay unas cuentistas maravillosas, ¿no? Socorro Venegas, por ejemplo, con unos cuentos divinos, tiene un cuento sobre una niña que está secuestrada y está contando la niña cómo está viendo una gallina y cómo está jugando con una gallina y entierra una gallina en la tierra, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues está hablando de ella misma, ¿no? O sea, yo quisiera pedirles a todos, sí, candidatos, lectores, ciudadanos, que lean de nuevo poesía, narrativa, cuento, ¿sí?, ensayo, que vayan al teatro. Hay movimientos muy fuertes ahora en la literatura. Es la única manera en que vamos a poder resolver muchas problemáticas, entendiéndolas desde el fondo. ¿En tu estudio no incluyes a dramaturgos? Fíjate que este es el primer libro de este proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas y el segundo libro va a tener ya a dramaturgas, periodistas, cineastas. Y sacó otro hijo más este proyecto. Yo digo que son hijos, pero como estamos hablando de maternidades, bueno, entonces este libro fue el primer hijo. Ajá. El segundo es un podcast que se llama Hablemos Escritoras. Y el formato del podcast es muy valioso en Estados Unidos. Hay, o sea, gente que ha hecho podcast durante muchísimos años, que el formato no es una entrevista, sino es más bien una conversación que tiene un estudio atrás. Aparece por ejemplo, yo lancé que se llama Hablemos Escritoras. Cada 2 domingos entrevisto a una escritora mexicana contemporánea. ¿Cómo accedemos ahí? Y en la página, así Hablemos Escritoras, o en SoundCloud,
y ahí pueden oírlas, porque lo interesante es que nosotros las leemos y muchas veces nos quedamos nada más con esa obra que leímos. Algunos más curiosos se leen toda la obra. En esta entrevista, la idea es tener un repositorio y además darnos cuenta cuál es el motor atrás de ellas para escribir, cuáles son las temáticas que ellas mismas las conflictúan, ¿no? Por ejemplo, arranqué con Adriana González Mateos, que ha sido madrina de este proyecto, y me di cuenta de que la conversación se estaba dando muy bien y ahora necesitamos nosotros como mexicanos, si no tenemos tiempo de leer, ir a programas como lo que ustedes hacen, ¿sí? A todos estos sitios web que tú eres un gran apoyador de todo lo que es la cuestión digital. Siempre hay un ratito para oír, siempre hay un ratito para leer. Cuando estamos en el banco... Si nos interesa, pues vamos directamente Exacto. a libros, a textos, a una puesta en escena. Exacto. Y además hay escritoras que tienen una calidad estética fantástica y a mí lo que más me preocupa es que no están accesibles. No se conocen. Bueno, es una tragedia que, por ejemplo, muchas propuestas que están en provincia, en otras zonas, son muy interesantes, pero no nos enteramos de lo que está pasando ahí justamente. La lista y que eso hicimos, que hacen ustedes es genial, hacen una lista. La lista que hicimos y que en algún momento tú mencionaste en otro de tus programas, te agradezco muchísimo eso. Tienes razón, esa lista tan larga, yo la llamé más de 100 escritoras mexicanas contemporáneas, llegamos a 160, que fue una maravilla. Bueno, ya en el segundo volumen ya casi vamos a llegar a 300, de que hemos juntado nombres, pero como tú dijiste, yo no conozco todos los nombres. Y a esto dice que me dedico, ¿no? Y no conozco a todos. No, pues yo cuando vi la lista dije, wow, el 15% conozco y he leído. Pues está muy mal, porque a partir de los textos que ustedes hacen, de los ensayos de reflexión, pues me di cuenta que son propuestas interesantes. Claro. Y una otra cosa es importante, la crítica, el trabajo de la crítica. O sea, los colegas que me acompañan en este volumen, que son de la Universidad de Colima, de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad de Washington State, son estudios críticos en donde aportan otras maneras de leer. O sea, los críticos tenemos que solidarizarnos también con el lector común. ¿Sí? Y no estar como en esta torre arriba, sino bajar y hablar, ¿sí? De lo que es realmente interesante para el lector común, ¿no? Estupendo. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Doctora. Al contrario. Pacheco, aquí estamos tratando de animar la mesa de lectura con estas propuestas interesantes. Muchísimas gracias. Gracias y seguimos. Echemos un vistazo a este par de referentes sobre temas de violencia en la literatura mexicana que nos ofrecen un par de críticos literarios en Romper con la Palabra. En uno de los 6 estudios críticos que integran Romper con la Palabra, se consigna en palabras de María Guadalupe Pacheco: a partir del siglo XIX, la violencia ha sido temática obligada en la literatura latinoamericana. Su referente extratextual se halla en los orígenes del coloniaje, la dictadura, el autoritarismo, la miseria, la injusticia, el despojo y el racismo. De modo preciso, Tarik Torres Mujica, de la Universidad de Guanajuato, repasa la literatura mexicana del siglo XIX y XX y cita ejemplos de narraciones que representan la violencia: El Zarco o Clemencia, de Ignacio Manuel Altamirano; Los bandidos del Río Frío, de Manuel Paino; o La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, por mencionar algunos. En la narrativa publicada durante los primeros 10 años del siglo XXI, se muestra la violencia reflejada en escenas de la vida cotidiana y la intimidad de los personajes. Está la representación de preocupaciones y circunstancias propias de una sociedad como la nuestra, la falta de garantías para vivir en paz, las relaciones asimétricas entre los individuos y con el Estado, así como el desconcierto y sombrío poder seductor del narcotráfico y la corrupción. Y me acompaña también esta noche Adriana Bernal, que es directora de Et al. Contenidos y Editorial. Sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí para conversar de tu tema, de los libros.
Primero y antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y fíjate que es muy curioso, la pausa que tú haces del I editorial, E editorial, ¿cómo lo pronunciamos? ¿Cómo nos movemos en este mundo digital? ¿Cómo nos ¿No? movemos? Etal es una apuesta precisamente por la transformación, por el ir hacia las plataformas digitales y llevar al lector a otro espacio. Tus libros son digitales. Totalmente. La editorial tiene como gran apuesta ir ahí. Solo estamos en tus dispositivos. ¿Qué dispositivo? El que tú elijas. Claro. Tú sabrás desde dónde lees. Tiene un enfoque de sustentabilidad, tiene un enfoque de cercanía con el lector y también, aunque a veces esta nostalgia por la cultura no nos gusta mencionarlo, tiene una función económica. O sea, va evolución, economía, ecología. Es decir, sí, el lector necesita acceder de manera más sencilla a otros precios, a otras lecturas, a otras narrativas. Esa es la apuesta. Bueno, veo que estás muy actualizada, digamos, con las necesidades de los jóvenes de ahora, con estas nuevas formas de acceder a la lectura, pero en materia de contenidos, ¿cuál es la apuesta o la propuesta que tienes? Mira, ahorita tenemos ya 10 libros en catálogo, principalmente poesía, y como nuestra propuesta lo dice, otras narrativas. Actualmente, y lo hemos hablado en el sector, es una necesidad, la voz de las mujeres. Es decir, O sea, es un tema editorial. Es un tema de tu fondo editorial, de mi fondo editorial. ¿Qué están contando las mujeres? ¿Qué cuentan las mujeres? Es increíblemente enriquecedor todo lo que pueden contar. En nuestro catálogo, por ejemplo, contamos del mismo modo con la doctora Lucía Melgar, que estamos agradecidísimos, con un excelente libro sobre Elena Garro. Es una compilación que hace la doctora Melgar con la doctora Mora y 14 voces en torno a Elena Garro. En fin, ahí hay un tono, una intención con una persona como, insisto, la doctora Melgar, especialista en Elena Garro. Tenemos una poeta como Pilar Rodríguez Aranda, que escribe un poemario que se llama Una familia más, que es enfrentar en el verso, en el ritmo, en edición bilingüe, qué ocurre en una familia, cuáles son los secretos, desde una violación hasta un incesto, desde una mentira generacional, ¿no? ¿Cómo te enfrentas? ¿No? Hay una apuesta ahí. Y, por ejemplo, Betsabe tiene una compilación de textos en torno a la violencia hacia la mujer desde su lenguaje Perú, y es una chica que está estudiando el doctorado en la Universidad de Tulane. ¿No? Y también hay voces jóvenes, también tengo varones, no es que estén excluidos, digo, curiosamente, en este abanico de posibilidades se trata de integrarnos, no de reventarnos, no de pixelarnos como el meme que anda por ahí, que te pixelas y desapareces, no, vamos a integrarnos, pero en otro sentido. La doctora Adriana Pacheco, hablando de género y violencia, fijaba algunas cosas. Dice que gracias a la literatura, a los cuentos, novelas, poemas, sí podemos tomarle el pulso a ese México, y hablaba de México, de lo que está cambiando en conceptos como maternidad, como feminidad, o el concepto que se tiene del cuerpo. ¿Eso tú lo ves en tu editorial? No solo lo veo, lo vivo. Además, Adriana Pacheco es una excelente amiga en común. Es una de las personas con las que mejores sinergias he hecho en este surgimiento de tal. Gracias a ella, por ejemplo, hay una narradora, Marina Herrera, coahuilense, está por salir en Etal, un libro de ella. No sabes el contacto con la corporalidad, con el desarrollo de la mortandad. ¿Cómo es estar muerto en vida de la mujer, de la relación de pareja, de la relación con el cuerpo social? Es decir, desde las narrativas de las mujeres, desde la pluma de las mujeres, cada vez hay una intencionalidad más de corporizar en palabra lo que no podemos expresar desde el cuerpo. Tú misma lo decías con la doctora Pacheco. ¿Quiénes son esas 160 escritoras que ha podido recopilar Adriana? Bueno, mi catálogo ahí está, Etal está ahí.
No soy autopublicación, eso es algo muy importante. Y justo el mundo electrónico también te permite eso. Bueno, que esa periferia se está poniendo en el centro. Exactamente, pero no dejamos de ser periferia. No voy a competir con el papel, no tengo modo de competir con él, no estoy ahí. Sigo siendo periferia, ¿me explico? No tengo tiraje. ¿Quieres algo tan maravilloso como salí en marzo al mercado y tengo 10 libros en catálogo y no tengo un solo ejemplar? Te puedo dar estadísticas de cuánto tengo vendido, pero en teoría no estoy en ningún lado y estoy en todos lados. Pues muchísimas gracias, Adriana, por compartirnos, digamos, esta propuesta diferente en materia editorial y por acercarnos a ese punto que tiene que ver con violencia y mujeres, y qué bueno que tienen un espacio consolidado en tu agenda. Muchísimas gracias a ti por la invitación, un placer. Gracias. Adriana, y seguimos aquí. Novedad de la Patria es el espacio que abrimos en este programa para dar a conocer los esfuerzos que se realizan para fomentar la lectura. Aquí la participación de esta semana. La muerte de Ruiseñor, ediciones B 2017, es la ópera prima en el género de novela del narrador y cuentista mexicano Carlos Martín Briceño, nacido en Mérida, Yucatán, en 1966. Definida por el escritor como una metanovela, narra la vida del compositor Guti Cárdenas, el ruiseñor yucateco, quien es asesinado en una riña de cantina en el Salón Bach de la Ciudad de México el 5 de abril de 1932, cuando apenas había cumplido 26 años. En paralelo, Martín Briceño hace partícipe al lector de su proceso de escritura, mismo que no le es nada fácil debido a la incursión al género. De manera sutil y frontal nos introduce a la vida del compositor y del propio autor, quien desea hacer un texto entrañable, una historia que permanezca largo tiempo rebotando en las mentes y corazones de los lectores. Y ahora cuéntame, es un ejercicio de lectura para proponerles textos que me parecen interesantes y que ustedes nos envíen sus videos de 30 segundos leyendo el texto con sus comentarios. A manera de homenaje por cumplirse el centenario de su nacimiento, les presentamos este poema de Pita Amor. Yo soy mi propia casa. Casa redonda tenía, de redonda soledad. El aire que la invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Las mañanas eran noches, las noches desvanecidas, las penas muy bien logradas, las dichas muy mal vividas. Y de ese ambiente redondo, redondo por negativo, mi corazón salió herido y mi conciencia turbada. Un recuerdo mantenido, redonda, redonda nada. Mándenos sus videos a @jarandaluna en Twitter y en Facebook @JavierArandaluna, página oficial. Este es uno de los videos que nos enviaron sobre el artículo que llamé La Cruz de la Lectura. Hola Javier, soy Perla, soy televidente de tu programa Cuenta Conmigo. Me encantan los textos que nos pone para reflexionar. En el último llamado La Cruz de la Lectura me hizo pensar muchísimo en por qué no leemos como país, y de acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor, solo el 2% en el país tiene el hábito de leer. Pienso que es por falta de conocimiento, de saber que un libro nos permite ser más creativos y es una guía para nuestra vida. Gracias. Muchas gracias por compartirnos sus videos para animar la mesa de la lectura. Llegamos al final de Cuenta Conmigo y agradecemos su atención. Los esperamos cada semana los jueves a las 8 de la noche. Y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un libro a la mano, nuestra mente abierta y el ambiente que prefiera. Buenas noches.